Merhaba Umut, esta se llama mi planta la sábila. La sábila sirve para regenerar el tejido, las células y contiene colágeno. Esto vamos a hacer el procedimiento del jugo de naranja con sábila. Vamos a ir a la cocina. Se lava la sábila. Se bota la parte líquida. Una vez lavadita la sábila, se procede a sacar el colágeno. Se pela cortando los extremos. Este es el colágeno que necesita tu mamá para que pueda regenerarse y desinflamar su brazo, y se va a curar muy rápido. Peladito. Saca el colágeno. Esta sábila se remoja de un día para otro para que salga el yodo y para que no queme la piel. Esto en trocitos se parte por la mitad, de esta manera, y se va a poner en la mano de tu mamá para que le puedan hacer un masaje linfático para que se desinflame y no tenga dolor y ardor en la mano. ¿Sí? Ahora, esa es la parte. Y esta otra parte se licua. Se pone en la licuadora. Necesitamos 3 naranjas. 3 naranjas. Bien lavaditas. Después de haber cortado las naranjas, se exprime para sacar el zumo de la naranja. Abraza bien. ¿Cómo? Que se abraza bien allá. Sí. Naranja creo que sí hay. Sí, naranja, déjale eso. Sí, Pero sale la verdad. sí. Se licua la naranja.
Si en caso no consigas naranja, también se puede usar limones. Igualito de la siguiente manera, se lavan los limoncitos. Los 3 limoncitos igual se cortan. De la misma manera se exprime. ¿Vas a exprimir todo? Sí, es que tienen que ver cómo se hace. Ahí ponemos rapidito. Ya se exprime los limones. Yo no sé tanto. No te pases con los otros. Los 3 limoncitos. Oye, tienes que practicar escuchando. Una vez que se ha exprimido, los 3 se licúan. Como le decía, naranja o limón. En caso de no haber uno de los dos, echan media cucharita de azúcar. Sugar. Se echa la sábila, el juguito de limón, de la misma manera su azuquita, agüita, y se procede a licuar. Y este es con limón. De esa manera. Listo, ahí. Ahora vamos a proceder a hacer la sopa sanadora. ¿Qué necesitamos? Un choclo, el choclito, apio, zapallo, Eso sí lo veo difícil, ¿no? pimiento, zanahoria, 3 papas, 6 patitas de pollo, ¿Comen pollo? 6 patitas de pollo. ¿Comen ¿Para pata qué? de pollo? Porque la pata de pollo contiene colágeno y es el colágeno que necesita tu mamá para que se recupere su muñeca. ¿Pero El pueden brazo, comerlo? ¿No has preguntado ayer? el brazo es una sopita muy saludable y se va a recuperar rapidísimo. No voy a hacer que no, mamá. Sí. Orégano. Sémola, si en caso no hay sémola se puede echar fideitos, no hay ningún problema. Ya. Ese es el segundo. Vamos a proceder. Se ponen las patitas de pollo. Se echa la sal para que tome
gusto. Luego vamos a echar el choclo, el apio, el zapallo, la zanahoria y los pimientos. Y lo vamos a llevar a la sala. Se cortan en trocitos. Luego se corta el apio de la siguiente manera, trocitos. La zanahoria de igual manera, rodajitas. El zapallo. Ahora zapallo. Sí. La veo difícil. Zapallo de igual manera en trocitos. Pimientos. Las papas se ponen a hervir. Los choclos cortados en trocitos, la zanahoria y el apio. Luego viene el zapallo con la papita que partirás en cuatro trocitos. Se mezcla ahí y se la sopita es muy deliciosa, va a ir tomando gusto. Después de 10 minutos se le deja hervir. Se va a echar el quión, el pimiento y sazonamos con orégano. Es un postre o ensalada de fruta. Esto se llama duraznos o melocotón. 2. Se puede comer solo o como también combinado con yogur y chía. La chía es un cereal. Este cereal contiene colágeno. Acá está seco, entonces ¿qué hago? Vacío. Esos son los pasos a seguir. ¿Listo? Empezamos. Tercer paso. Durazno o melocotón. Yogur y chía, que es un cereal que necesita. El yogur contiene colágeno. Igual la chía, colágeno. ¿Qué se hace? La medida es una cucharita. Le echo agua caliente. Dejamos unos 5 minutos. Esto se va a hinchar. Pasado ya los 5 minutos, tiene esta textura. Ahí está, se puede apreciar el colágeno, ¿sí? Esto hacemos de lo siguiente. Como ya pelamos el durazno, se corta en trocitos.
trocitos de durazno. Listo. Y se combina con el yogur. Echamos el yogur. Y lo puede comer como un postrecito. Listo. El cuarto paso. Esto es la flor de arena. ¿Qué? Flor de indio. Flor de arena o té indio. Esta flor de arena tiene las siguientes propiedades para el hígado, los riñones, la vesícula, páncreas, la sangre, regenera todo, la parte interna de los órganos, en lo que es la parte de los ovarios, la vejiga y más que todo la coagulación de la sangre. Esto va a limpiar toda la parte interna. Tiene un procedimiento de 15 días. ¿Cómo lo va a tomar? De la siguiente manera. Su tacita, lo vamos a abrir. Sí, ahí debe de estar muy caro. Una vez que abrimos, la medida igualita, la siguiente manera. Acá está. Es una cuchara de sopa. Y se echa el agua hirviendo. Se deja que repose unos 10 minutos. Pasado esos 10 minutos, se cuela. Y toma este tecito. Si gusta puede ser sin azúcar o como con azúcar, un poquito. Y esto va a tomar por el periodo de un mes, con la finalidad de que, como está tomando mucho antibiótico, entonces para que no perjudique sus órganos, que es principal el hígado, la vesícula, la páncreas, el vaso y el estómago. Esto va a regenerar, va a ser como un escudo protector interno de la parte de la flora intestinal y estomacal. Y esto va a tomarlo, se va a sentir regia, fabulosa, y esa mano se va a curar rapidísimo. El quinto paso. Ya podemos ver los choclitos, las patitas, todo lo que están hirviendo uniformemente. Se echa el orégano delicioso. Luego los pimientos, sus pimientos. Trocito de kion y un diente de ajo. Pelamos. Y molemos. Para poder moler el kion. Huele muy rico.
defensa y el quión antibiótico. Ahí estamos echando productos naturales y saludables que no va a dañar nada, al contrario, va a ayudar a que se regenere la parte herida. Una vueltita. Sabroso. Sémola. Listo. Listo la sopita, dejamos que hierva 5 minutitos. Continuando de todos los ingredientes, cómo quedó al culminar la naranja, jugo de naranja con sábila con jugo de limón, el té indio o flor de arena, la sopita sanadora, su postre de durazno con yogur y la chía, su durazno para que pueda comerlo, y el huevito. El huevito es importantísimo para el campo energético. Pasa la zona donde está fracturado su brazo. Esto es para quitar la parte negativa del dolor y de la impresión del miedo que se ha quedado acumulado. Entonces es campo energético vibracional negativo. Entonces esto va a salir. ¿Qué es lo que lo puede absorber? El huevo, porque el huevo es una célula magnífica, es una célula madre que quita toda la negatividad, se lo pasa. ¿Sí? Pasa esa zona y listo, luego lo desecha. ¿Sí? Una vez pasado su huevito, usted va a hacer su terapia del hidroterapia. ¿Sí? Ahí va a poner su manito, va a tener un tiempo de 10 a 15 minutos, ¿sí? Tratando de mover poquito, ¿sí? Para que no le genere dolor, al contrario, va a tener usted mucho alivio y mejoría. Eso es todo. He concluido mi sesión y muy agradecido mucho a tu mamita, a ti por haber cuidado a mi Yasmín, a tu papá, a toda tu familia, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus sobrinitos, y hasta próxima edición. Nos vemos.